Os voy a enseñar cómo hacer este bolso. Es súper fácil. Tenéis el patrón y la lista de materiales en la descripción del vídeo. Vamos con el tutorial. Este bolso con silueta estructurada y 3 compartimentos interiores tiene espacio suficiente para todos tus esenciales. Con botones metálicos interiores y cierres de cordón. Tiene mosquetones que permiten separar el asa. También tiene una base reforzada con pies metálicos. Las medidas serían las siguientes. Comenzamos con los materiales. Recordad que la lista de todos los materiales está en la descripción del vídeo. Las piezas del patrón se ordenan de la siguiente manera. En cuanto al tejido principal, usaremos estas piezas. Y en cuanto al tejido secundario, usaremos estas otras piezas. Vamos a usar entretela rígida para el exterior del bolso. Todas estas piezas se cortan con entretela rígida. Y usaremos un rectángulo de entretela extra rígida para la base. También usaremos 4 extremos metálicos para los cordones, 4 pies para la base, 2 mosquetones, 2 pares de botones metálicos, 2 trozos de cordón decorativo. Ponemos cinta adhesiva en los extremos para que no se deshilachen. Hilo de color similar a la tela. Y opcional, una etiqueta. Este es el resumen de los materiales metálicos. Entretelamos el tejido principal colocando la entretela justo en el centro. También entretelamos el interior del cubo, que es el patrón número 5. Luego entretelamos el asa del bolso dejando 1 centímetro en los extremos sin entretelar. Entretelamos también los 2 patrones número 3. Cosemos el asa a la mitad doblando los bordes y los extremos hacia adentro. Cosemos hasta el doblez. Introducimos los mosquetones en el asa y doblamos 2,5 centímetros. La primera costura es a 2 milímetros y la segunda a 7 milímetros. Y así quedaría el asa cosida. Cosemos la etiqueta por el derecho del tejido secundario. Cosemos los cuadrados doblando los bordes hacia adentro. Juntamos las 2 telas de la bolsa exterior, uniendo derecho con derecho. Cosemos las piquetas a 2 centímetros del borde. Colocamos las piquetas alternando los lados. Cosemos a 1 centímetro del borde. Vamos a rematar en la zona de la piqueta para asegurarla. Cosemos la otra piqueta de la misma forma, pero del otro lado. Colocamos los botones en el revés del tejido secundario, uno a cada lado. Estas son las medidas para marcar los botones.
Le damos la vuelta. Vamos a planchar para aplanar las costuras, intentando que el tejido secundario no se vea por el exterior, que quede hacia adentro. Los botones y las piquetas cosidas se ven así. Marcamos la mitad del ancho y del largo del tejido secundario. Dibujamos una base de 10 por 19 centímetros en el centro de la tela. Cosemos los lados largos del rectángulo para que no se muevan las telas. Quedaría así. Pegamos el patrón 10 sobre el rectángulo que hemos marcado antes. Hacemos los agujeros para los pies a 2 centímetros del lado corto y a 3 centímetros del lado largo con un punzón de 3 milímetros de diámetro. Atornillamos los pies. Y así quedarían los pies de la base. Marcamos la mitad del patrón 4 y de la bolsa exterior. Colocamos uno encima del otro justo a la mitad. Cosemos los laterales a 0,75 centímetros y cosemos justo encima de estas dos costuras. Rematamos bien al principio y al final. Y ahora vamos a coser justo encima de las costuras anteriores. Pegar los patrones número 9 al bolso interior. Hacemos lo mismo en el otro lado. Ponemos la otra parte del botón hermético. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Colocamos las dos telas del bolso interior, una encima de la otra, de esta forma. Vamos a coser cada extremo a 1 centímetro. Alineamos las costuras anteriores. Podéis planchar las costuras abiertas para facilitaros la tarea. Opcional, podemos sobrehilar los bordes por donde pasará el cordón para que no se deshilachen. Lo hacemos por los 4 lados. Cambiamos al prensatelas para sobrehilar. Tenéis el enlace en la descripción. Cambiamos a puntada zigzag. El largo de puntada lo podemos dejar en 2 y el ancho en 5. Volvemos a cambiar el prensatelas. Sujetamos con alfileres los dos lados. Las partes marcadas en rojo no las cosemos. La abertura de 2 centímetros es para el cordón y la de 16 centímetros es para dar la vuelta al forro. Tened en cuenta estas medidas también para coser el bolso interior. Podéis marcar con tiza las aberturas, el resto también lo cosemos. Recordad que excepto lo que está marcado en rojo, el resto lo cosemos a 1 centímetro. Hacemos coincidir los bordes del bolso exterior, porque deben estar a la misma altura como se ve en la imagen.
Primero cosemos desde el borde del bolso exterior hacia abajo y luego cosemos la parte del bolso interior. Ya hemos cosido el bolso exterior. Ahora vamos a coser el bolso interior haciendo coincidir las costuras y sujetándolas con alfiler. Recordad que las aberturas no las cosemos. Como veis, la abertura para el forro solo está en un lado y las aberturas para el cordón están en los dos lados. Planchamos las costuras laterales abiertas. Marcamos los triángulos de las bases tanto de la bolsa interior como la exterior. Y cosemos por la marca. Al coser intentamos que la costura quede plana y recortamos dejando 1 centímetro de margen. Para cortar el forro usaremos una tijera de zigzag porque la tela es más fina y evita que se deshilache. Ahora vamos a darle la vuelta al forro. Después de girarlo, sacamos las esquinas hacia afuera. Ahora vamos a cerrar el forro cosiendo a 2 milímetros. Se pueden planchar los laterales hacia adentro para coser mejor. Y el forro cosido quedaría así. Metemos el forro hacia adentro y opcional planchamos el borde. Cosemos el borde a 2 milímetros. Cosemos por todo el perímetro. Marcamos las costuras del canal para el cordón por ambos lados. Hacemos coincidir las costuras laterales de ambos lados sujetándolas con alfiler. Cosemos la marca superior a 5 centímetros del borde. Hacemos coincidir las costuras laterales. Y cosemos ahora la marca inferior. Cuando hayamos clavado la aguja, quitamos el alfiler. Rematamos bien justo en las aberturas. Opcional, se pueden usar pinzas con cierre para introducir el cordón por el canal. En mi caso, deslizar el cordón usando el extremo metálico. Ahora introducimos el segundo cordón.
Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale me gusta. Hasta la próxima.